Considero que la selva amazónica es el lugar más intrigante y enigmático de la Tierra. En el siglo XXI, esta vasta región se extiende sin fin aparente a lo largo de Sudamérica, cubriendo aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados. Esta área es comparable a un tercio del tamaño de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. La mayor parte de esta inmensa selva, alrededor del 60%, está dentro de las fronteras de Brasil, pero también se despliega por Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. A pesar de su enorme tamaño, la selva amazónica está sorprendentemente poco poblada, con solo unos 30 millones de habitantes repartidos en toda su extensión, menos que la población de Polonia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si la Amazonía fuera un país independiente, estaría entre los 10 países con menor densidad de población del mundo, con un promedio de solo 5 personas por kilómetro cuadrado. La mayor concentración de personas en esta región se encuentra en Manaos, una ciudad brasileña que alberga a más de 2 millones de personas. Manaos es la séptima ciudad más grande de Brasil, pero su ubicación en medio de la selva la convierte en la ciudad más aislada del hemisferio occidental con más de 1 millón de habitantes, ya que no hay ninguna otra ciudad de tamaño similar a 1,000 kilómetros de distancia. Llegar a Manaos no es como llegar a otras ciudades. No hay carreteras pavimentadas que la conecten con el resto de Brasil. Aunque teóricamente es posible conducir desde ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro, gran parte del trayecto está sin pavimentar y, cuando llueve, se convierte en un lodazal sin señal de celular ni posibilidad de rescate. Además, al final de la carretera, es necesario tomar un ferry para cruzar el río Amazonas, ya que no hay puentes que lo atraviesen. La principal carretera pavimentada que conecta Manaos con el mundo exterior va hacia el norte, en dirección a Venezuela, lo que implica pasar por Venezuela, Colombia y Perú para regresar a Brasil. La mayoría de los brasileños llegan a Manaos en avión o en barco por el río Amazonas, que es navegable para embarcaciones oceánicas en 2/3 de su recorrido. Otra ciudad de alta densidad poblacional en el Amazonas es Iquitos, en Perú, que alberga aproximadamente 500,000 personas. Iquitos es aún más aislada que Manaos, no por la distancia, sino por la falta de carreteras. No hay ninguna que la conecte con el exterior, lo que la convierte en la ciudad más grande del mundo inaccesible por carretera. Iquitos se encuentra en su ubicación actual gracias a su posición en el río Amazonas, que proporciona una vía fluvial fácil y gratuita para los comerciantes peruanos y brasileños. La infraestructura vial en el Amazonas es extremadamente limitada, y el transporte principal hacia las pocas grandes ciudades de la región se realiza por el río. La densa vegetación de la selva hace que conducir sea casi imposible y caminar sea una tarea ardua. Se estima que hay alrededor de 390.000 millones de árboles en la selva amazónica, casi 4 veces más que el número de estrellas en la Vía Láctea, con hasta 150,000 árboles y más de 990,000 toneladas de biomasa vegetal por kilómetro cuadrado. Observar la superficie del Amazonas ha sido un desafío durante gran parte de la historia moderna debido a la densa y espesa cubierta forestal. La vasta extensión de la selva amazónica, bajo el dosel que vemos desde el cielo, contiene la mayor área de tierra inexplorada y no cartografiada del planeta en el siglo XXI. Algunos científicos incluso argumentan que sabemos menos sobre el Amazonas que sobre la superficie de Marte. Esta es una de las razones por las que considero que es el lugar más misterioso e interesante del mundo en la actualidad. En los últimos tiempos, los avances en cartografía y arqueología, como el escaneo LIDAR, han permitido penetrar el hasta ahora impenetrable dosel del Amazonas. Esto nos ha brindado una visión sin precedentes de la superficie amazónica, y esta vasta área que antes permanecía en blanco en los mapas de la Tierra está comenzando a ser detalladamente cartografiada. Los descubrimientos de la última década han sido tan impactantes que están transformando nuestra comprensión de la historia y la ciencia, y es probable que hallazgos aún más sorprendentes nos aguarden en el futuro cercano. Si te ha estado gustando este vídeo, suscríbete, da like y activa la campanita. Seguimos. Para comprender la magnitud de estos descubrimientos, es esencial conocer la percepción histórica del Amazonas en el ámbito académico. Durante siglos, se consideraba que la selva amazónica era una región virgen y en gran parte inalterada por la humanidad. Esta perspectiva se mantuvo debido a la aparente baja densidad de población indígena desde la llegada de los europeos a América, con grupos nativos viviendo en sociedades tribales de cazadores-recolectores. Se creía que la calidad del suelo en el Amazonas era extremadamente pobre y estéril, lo que hacía inviable la agricultura a gran escala y, por ende, el desarrollo de civilizaciones complejas. Esto parece contradictorio, considerando que el Amazonas sostiene más de 390.000 millones de árboles en la selva más densa y biodiversa del mundo.
La razón de este fenómeno es fascinante. Uno de los principales nutrientes para las plantas del Amazonas proviene de una fuente inesperada en un continente diferente. En el borde sur del desierto del Sáhara, en Chad, se encuentra la depresión de Baudelaire, un antiguo lecho de lago seco que formaba parte del lago Mega Chad hasta que fue consumido por el desierto hace miles de años. El lecho del lago seco en Baudelaire contiene enormes cantidades de minerales de roca expuestos, compuestos por microorganismos muertos, ricos en fósforo, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Los vientos que soplan a través del Sáhara transportan grandes cantidades de polvo sahariano, incluido el polvo rico en fósforo de la depresión de Baudelaire, a través del Atlántico hacia América del Sur. Cada año, alrededor de 28 millones de toneladas de polvo sahariano caen sobre la selva amazónica, aportando unos 22,000 toneladas de fósforo que fertilizan la selva y son cruciales para su crecimiento. Los nutrientes que llegan al Amazonas desde el Sáhara son rápidamente arrastrados por las intensas lluvias hacia el río Amazonas. Esto obliga a las plantas a absorber los nutrientes tan pronto como se depositan en el suelo. Las altas temperaturas y la constante humedad aceleran la descomposición de la materia orgánica, lo que significa que los nutrientes se reciclan rápidamente entre las plantas sin llegar a acumularse en el suelo. Por esta razón, los suelos del Amazonas son estériles y poco útiles para la agricultura. Históricamente, la comunidad científica consideraba imposible la agricultura a gran escala en el Amazonas, lo que implicaba que grandes sociedades indígenas complejas tampoco podían existir en la región. La arqueóloga estadounidense Betty Mears, especializada en antropología sudamericana, apoyó esta idea en su libro Amazonía, Man and Culture in a Counterfeit Paradise, 1971. Argumentaba que, sin una agricultura viable, la densidad poblacional máxima que el Amazonas podía soportar era de 0,2 personas por kilómetro cuadrado, lo que hacía de la selva un lugar escasamente poblado a lo largo de su historia. Esta visión se vio reforzada por los informes de colonos y exploradores europeos que encontraban pequeñas tribus indígenas. Incluso en el siglo XXI, se estima que hay alrededor de 100 tribus indígenas no contactadas en el Amazonas, viviendo de manera tradicional como cazadores-recolectores, con poco o ningún contacto con el mundo exterior. El Amazonas alberga la mayor cantidad de pueblos no contactados del mundo, estimándose que hay alrededor de 10,000 individuos dispersos por la selva. En los últimos tiempos, los avances en cartografía y arqueología, como el escaneo LIDAR, han permitido penetrar el impenetrable dosel del Amazonas, revelando la superficie como nunca antes. Estos descubrimientos han cambiado nuestra comprensión de la historia y la ciencia, y se anticipan hallazgos aún más sorprendentes. Históricamente, se consideraba al Amazonas como una región virgen y poco habitada debido a su suelo pobre y estéril, lo que hacía inviable la agricultura a gran escala. Sin embargo, la selva soporta más de 390.000 millones de árboles gracias a nutrientes que llegan del Sáhara. Este fenómeno contradice la percepción de un Amazonas incapaz de albergar grandes civilizaciones. Aunque se llaman no contactadas, muchas tribus amazónicas son conscientes del mundo exterior pero eligen mantenerse aisladas por miedo a las consecuencias. A finales del siglo XIX y principios del XX, la demanda de caucho llevó a masacres y esclavitud de las poblaciones indígenas. Los sobrevivientes huyeron a las zonas más remotas, temiendo el contacto con el exterior. En las décadas de 1960 y 1970, el gobierno brasileño marginó o asesinó a los indígenas, viéndolos como un obstáculo para el desarrollo. En los años 70 y 80, se intentó establecer contacto pacífico con las tribus, pero esto llevó a interacciones violentas y enfermedades. En 1987, el gobierno de Brasil adoptó una política significativa de no contactar a las tribus indígenas no contactadas a menos que ellas mismas tomaran la iniciativa, con el objetivo de preservar su aislamiento y proteger sus modos de vida tradicionales. Esta decisión marcó un hito en la protección de los pueblos indígenas y dio lugar a la creación de más de 700 territorios indígenas en la región amazónica. Entre estos territorios destaca el Valle de Javari, considerado uno de los lugares con la mayor concentración de personas no contactadas en el planeta. Este territorio se ha convertido en un refugio crucial para aproximadamente 14 tribus no contactadas que habitan en su vasto y denso entorno forestal. La protección del Amazonas y de sus habitantes no contactados es una responsabilidad global. Es fundamental que las políticas de preservación y conservación se mantengan y se refuercen, garantizando que las tribus indígenas puedan continuar viviendo en armonía con su entorno natural y que la increíble biodiversidad del Amazonas siga floreciendo. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir explorando y compartiendo más contenido interesante.
Hasta la próxima aventura.